Buenas tardes o buenos días, dependiendo del país en el que os encontréis. Yo soy Andrea Robles y soy directora del área de Criminología y de Psicología del ISA Institute. Hoy me acompaña conmigo Carlos Avendaño, criminólogo y profesor del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada. Para aquellos que aún no le conozcáis, os hago un resumen para que comprendáis el profesor que os hemos traído hoy. A nivel profesional, Carlos fue subdirector del Centro Penitenciario de Carabobo y de Yare, dependiente del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, así como coordinador de tratamiento y clasificación de los presos. Previamente fue delegado de evaluación criminológica a privados de libertad y personas con fórmula alternativa de privación de libertad y es experto en prognosis criminal y criminogénesis junto a equipos técnicos interdisciplinares. En el plano académico, es docente de diferentes programas universitarios, como el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada, y del curso de experto en prevención del delito en LISA Institute. Exponente internacional y autor de libros, colaborador en obras y de artículos científicos. Carlos, a nivel formativo, es licenciado en Criminología, tiene un magíster en Ciencias Sociales y es doctorando en Ciencias Sociales. Carlos, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Para mí también es un placer que me hayan convocado, porque bueno, siempre conversar sobre criminología y estos temas, pues para mí es una pasión y agradezco mucho la invitación. Gracias, Carlos. Informaros que él, igual que otros criminólogos, participa como profesor en el máster ya mencionado. El máster es 100% online, de 9 meses de duración y cuya próxima edición tiene ya inscripciones abiertas. El objetivo del máster profesional de analista criminal es profesionalizar a todos los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales, con el objetivo de que todos los alumnos adquiráis conocimientos y habilidades profesionales en análisis e investigación criminal. El equipo de profesores y de mentores está compuesto por policías, guardias civiles, directores de seguridad y otros profesionales de la criminología en activo. Por último, destacaros que el valor diferencial de este máster es que es eminentemente práctico, interactivo e inmersivo. Y desde el principio los alumnos sois distribuidos en unidades de análisis criminal en las que junto a vuestros compañeros y mentores resolveréis casos reales aplicando técnicas y metodologías. Dado que estas plazas están limitadas, para escribiros debéis acceder a lisainstitute.com y rellenar el formulario para solicitar entrevista por videoconferencia. En esa entrevista os resolveremos cualquier consulta y os podremos asesorar a nivel académico y profesional. Dicho esto, Carlos, ya empezamos. Por lo general, quienes se dedican a la criminología suelen hacerlo debido pues, a una inclinación vocacional y una profunda Mm. pasión por explorar la investigación criminal. Tu situación particular, ¿qué te llevó a elegir la especialización en criminología y qué idea tenías inicialmente de este área? Muy interesante. Me remonto muchos años a no tantos. Realmente mi interés por la criminología originalmente tenía un acercamiento con los temas de la psicología. Y cuando me tocó elegir mi carrera universitaria en la ciudad de Mérida, en Venezuela, la única escuela de criminología que hay en ese país se encuentra en esa misma ciudad, en Mérida, en la Universidad de los Andes. Y cuando me acerqué a la Universidad de los Andes a ver las carreras y vi el pénsul de criminología, me fascinó. Sobre todo por el carácter interdisciplinario que tiene esta profesión, ¿no? Es decir, entender que iba a haber de psicología, que iba a entender de psiquiatría, que iba a haber sociología, que iba a haber estadística, o sea, que iba a haber un montón de áreas destinados al campo. Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? El tema interdisciplinario. Y tienes razón en el tema vocacional. Yo venía trabajando
en distintas organizaciones sociales con personas vulnerables, ¿no? Entonces eso me llevaba siempre a la idea de ayudar, a la idea de estar o tener esa marca como desde un área de la sociedad que nadie ve de forma generalizada. Quizás por eso también la vocación con el tema de trabajar en las instituciones penitenciarias, porque en última instancia los privados de libertad tienden a ser los más pobres de los pobres, ¿no? Los más vulnerables de los vulnerables, digamos el último recodo de la sociedad que nadie ve, que nadie quiere ver, que nadie quiere entender, que más rechaza y que más excluye. Y cuando uno se mete a trabajar allí, yo creo que eso es lo que engancha más del trabajo penitenciario, ¿no? Cuando te das cuenta que hay un montón de personas sedientas de quizás algún tipo de ayuda, de tender una mano, y que no todos los que están privados de libertad, de alguna manera, tendrían que estarlo, y no todos son irrecuperables, ni psicópatas, ni, ¿no? Ni asesinos, ni toda esta idea que hay generalizada. Así que yo creo que eso me enganchó a hacer criminología. Muchas gracias, Carlos. Estoy de acuerdo de que hay muchos mitos sobre las prisiones y sobre los individuos que están en las prisiones que iremos resolviendo a lo largo de esta masterclass. Respecto a las salidas profesionales de los expertos en criminología, son muy diversas y son muy Mm. heterogéneas, por lo que has dicho, por ese carácter multidisciplinar que tienes, que tiene. En tu opinión, ¿cuáles son esas salidas profesionales o roles donde aporta valor un experto en criminología, ya sea en el sector público o en el sector privado? Sí, yo creo que la criminología como ciencia social que se dedica al estudio y a la prevención de conductas problemáticas, de situaciones conflictivas y en última en comportamiento delictivo, básicamente tiene cabida en cualquier lugar donde haya interacción humana, ¿no? Si entendemos que el delito es consecuencia de complejas interacciones sociales, un criminólogo en líneas generales puede ser muy útil en cualquier institución donde efectivamente se genere conflictividad. Eso puede coadyuvar, ayudar en temas de recursos humanos en instituciones privadas, pero también en instituciones privadas, con todas las movidas de las sociedades que hay hoy en día, muchas instituciones tienden a ser víctimas de distintas situaciones, ya sea de problemas internos, pero también del cibercrimen, con sobre todo esta sociedad hiperconectada. Con el tema de control de pérdidas, cómo prevenimos que haya situaciones de vulnerabilidades y de riesgo en instituciones públicas y privadas en general, ¿no? Ahora, en el ámbito más específico, por supuesto, el criminólogo tiene más cabida donde se investiga y se previene el comportamiento delictivo pensando en el ámbito público, ¿no? Instituciones policiales, en prevención del delito, ¿no? En intendencias, en gobernaciones, en el Estado, en el diseño de políticas públicas, en su ejecución y evaluación también para disminuir la criminalidad. O sea que en líneas generales las salidas realmente son amplias, ¿no? Lo que sí es cierto que muchas veces no vamos a encontrar, digamos, en los anuncios, se necesitan criminólogos en líneas generales, ¿no? Entonces, nuestra disciplina va más allá o el perfil va más a resolver problemas. Es identificar los problemas específicos en las instituciones y creo que esa es una de las salvedades que pudiésemos tener, una de las salidas que pudiésemos optar, evidentemente, para tener mayor inclusión, ¿no? Es decir, venderse como quien va a resolver un problema específico en ciertas instituciones, sobre todo en los países donde no hay una, digamos, una cultura criminológica más generalizada, ¿no? Hay otros países donde la inclusión está mucho más amplia, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, sí hay anuncios, se necesitan criminólogos, se contratan criminólogos en muchas instancias, entonces va a depender de- de los ámbitos. Claro. Vale, pues ya adentrándonos un poco en lo que nos has traído hoy hasta aquí, que son las prisiones, y en relación a lo que estabas comentando, muchas veces no sabemos, sobre todo pasa en España, la labor que puede hacer el criminólogo en Mm. prisiones, ya que aquí en España todavía no se ha reconocido el rol profesional en el ámbito penitenciario. Así que, dada tu experiencia en ese ámbito, me gustaría que nos contaras un poco sobre el valor que aporta el criminólogo en este entorno profesional. Y sí, es- claro, por supuesto que mi opinión va a estar sesgada por mi propia experiencia profesional, pero yo pienso que
ese valor transdisciplinar que tiene el criminólogo lo hace muy pertinente, sobre todo para conversar entre disciplinas dentro de las instituciones penitenciarias, sobre todo cuando hay equipos multidisciplinarios, ¿bien? Es decir, muchas veces los equipos multidisciplinarios están formados, qué sé yo, por trabajadores sociales, por abogados, por psicólogos, por psiquiatras, por médicos que en sus carreras profesionales, digamos, en su formación, muy poco ven sobre la especificidad del comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, ahí el criminólogo aporta muchísima claridad, sobre todo en cómo conjugar estos saberes para hacer una intervención más específica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los criterios de clasificación o los criterios de agrupación. Para trabajar con perfiles dentro de las instituciones penitenciarias, lo cual ayuda muchísimo al control interno de las cárceles. En mi experiencia, esta visión también general o transdisciplinar hace que nuestro perfil sea muy útil en el caso de la gerencia penitenciaria también, ¿no? Porque logras entender el rol de seguridad. De la importancia del ámbito de la seguridad y también el rol de la intervención o el tratamiento interno y logras establecer ese puente de diálogo que permite que toda la información fluya de una forma adecuada, ¿no? Quizás porque esa fue mi experiencia como subdirector de instituciones penitenciarias. También me desempeñé como coordinador en áreas de tratamiento que implicaba la clasificación. pe- y, y era interesante porque era una experiencia donde todos crecíamos, ¿no? Porque de repente el criminólogo traía alguna suerte de escala específica de psicopatía, por ejemplo, que no lo manejaba el psicólogo clínico, que venía como de otro ámbito y mucho menos quizás el trabajador social, y eso daba una integralidad y una fuerza muy interesante, incluso a los informes técnicos y a todo el debate interno que se hacía con respecto a la privación de la libertad. Entonces, me parece que el criminólogo es muy útil y muy importante, por supuesto, en la dinámica de las instituciones penitenciarias. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Me parece súper interesante. Así que dicho esto, vamos a iniciar la masterclass denominadas temas penitenciarios, cómo funcionan, crisis y reincidencia. En esta masterclass vamos a tratar los cambios observados en el clima penal, tanto en el norte como en el sur global, la composición demográfica y socioeconómica de la población carcelaria, los problemas que afectan a las instituciones penitenciarias a nivel global, las instituciones que contribuyen a la disuasión o la incapacitación de individuos y la problemática de la reincidencia delictiva en diferentes contextos. Dicho esto, normalmente los gobiernos tratan de ocultar o por lo menos no ponen tanto el foco en sus sistemas penitenciarios, ya que entienden que muchas veces es un fallo del sistema establecido. Los políticos raramente obtienen ese rédito de lo que ocurre en las prisiones, salvo en casos extremos donde la inseguridad lleva a límites que la sociedad no puede soportar. Así que, según tu opinión, ¿por qué es importante que la ciudadanía conozca mejor los sistemas penitenciarios, su utilidad, para qué sirven y por qué es importante que se dediquen los recursos necesarios de los sistemas penitenciarios para garantizar la eficacia de un Estado de Derecho? Muy buena pregunta. Sí, en líneas generales, las prisiones, las cárceles, como lo dije en un principio, tienden a ser espacios, digamos que no son de interés público general, ¿no? De hecho, muchos gobiernos tratan de minimizar u ocultar o que no haga ruido el tema de las cárceles, ¿no? Como que las cárceles entre no suenen, mientras no llegan al espacio público como un problema público, mucho mejor. De allí muchos malos, incluso manejos en el tema del sistema carcelario. El tema del desfinanciamiento también de las cárceles tiene que ver con la poca importancia que se le da a este tipo de población, pero esto trae muchos inconvenientes y muchos problemas, ya lo vamos a ver en la presentación y más adelante, pero las cárceles en líneas generales tienden a generar más comportamientos delictivos, ¿no? Entonces, para mí, una de
de los avances o quizás de los beneficios que trae conocer el sistema penitenciario y de criminología en general, ¿no? En líneas generales, todo lo que se estudia es efectivamente desmitificar muchos de los discursos públicos que se dan con respecto al ámbito criminal y una vez que se comprenda adecuadamente cómo funcionan estas instituciones, cuáles son los problemas que tienen, yo creo que va a haber menos resistencia a los cambios fundamentales, a las reformas que deberían hacerse, deberían asumir muchos estados para que efectivamente esos problemas se disminuyan y que tengan una utilidad real en la reducción de la criminalidad. Mientras se desconozca el tema penitenciario por dentro, va a haber mucha más resistencia, sobre todo en el discurso político, a generar los cambios y que la población lo acepte, ¿no? Por aquello de que al delincuente ni pan ni agua, que se lo merezcan, hay que castigarlos, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta que eso repercute de forma negativa también en la propia sociedad. Carlos, muchas gracias por aclararnos este tema. Si quieres, puedes ir presentando, puedes abrir la presentación para que comiences lo que tienes preparado. Perfecto. Me confirma si se ve de forma adecuada. Se ve perfecto, así que yo me silencio y puedes dar comienzo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les traigo una presentación bastante corta porque mi interés es dar como un panorama general, ¿no? Como una suerte de diagnóstico general de lo que es el sistema penitenciario o las cárceles hoy en día a nivel mundial y cómo de alguna manera ha habido ciertos cambios en lo que eh, llaman muchos autores el clima penal, ¿no? Porque hay algo importante que hay que entender, que el tema carcelario no va solo, ¿no? El tema carcelario, el problema carcelario tiene mucho que ver también con lo penal. Lo penal va ligado a lo penitenciario. Y muchas de las crisis que hay en las cárceles tiene que ver con un manejo inadecuado de lo penal. ¿A qué me refiero? En las cárceles simplemente se recibe lo que lo penal decide, ¿no? Es decir, hay una persona que va a ser condenada 5 años, 6 meses, 2 semanas, ¿no? 4 días y 3 horas. Y eso pasa al sistema carcelario, pero lo penal no le dice a lo carcelario qué voy a hacer con esa persona durante 6 años, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando hay desequilibrios importantes y cambios bruscos en cómo se recibe lo penal, sobre todo cuando hay encarcelamientos masivos, por ejemplo, las cárceles pierden su capacidad, digamos, de accionar ante una cantidad de población que evidentemente rebasa sus recursos. Entonces, la mirada clave en los climas penales es muy interesante para ir pensando en las cárceles desde distintas perspectivas, ¿bien? Acá yo traigo simplemente un mapa de color de modo referencial de cómo son las tasas de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes en este año 2015 y 2016, ¿no? Fíjense en el norte global y en el sur global cómo hay altas tasas de encarcelamiento. De hecho, Estados Unidos, en líneas generales, tiende a ser el país con más tasas delictivas del mundo, solo superado actualmente por El Salvador, ¿no? Entonces, eh, en los años subsiguientes, 2020-2021, hay un cambio importante. Bueno, puedo poner los colores así para que vean más o menos visualmente cómo hay un cambio interesante en ciertas áreas de los países y en otros, donde sobre todo en el norte global parece haber una disminución muy poca, realmente es correcto, pero interesante sobre las tasas de encarcelamiento, ¿no? Ha habido una suerte o de congelamiento del clima penal, es decir, se han descriminalizado algunos comportamientos y las tasas de encarcelamiento han disminuido incluso antes de la pandemia, porque ya vamos a ver que evidentemente la pandemia hace un inciso importante en, en estos escenarios, porque hay políticas digamos, para que las cárceles no estén tan hacinadas, para evitar un poco los contagios, ¿no? Hay toda una política a nivel global de bajar las tasas de encarcelamiento, pero nosotros podemos entender o podemos ver en líneas generales, ya lo vamos a ver en una gráfica más específica, que en el norte global las tasas de encarcelamiento han ido disminuyendo en la última década
pero en el sur global pasa lo contrario. Ha ido más bien aumentando en la última década. Bien, cuando uno piensa en estos escenarios, y aquí me retraigo algunos autores, ¿no? Como David Garland, como Waclow, como Pratt, que quizás en una época específica, cuando estaba de moda hablar de populismo penal, ellos pronosticaban más bien una suerte de encarcelamiento masivo a nivel mundial, ¿no? Y la buena noticia es que esto no está sucediendo en el sur, en el norte global. Parece que estas políticas de encarcelamiento masivo, incluso de tolerancia cero, están siendo revisadas, están siendo repensadas. No hace mucho incluso hubo declaraciones pensando en Estados Unidos, ¿no? De Hillary Clinton, algunos otros políticos, básicamente reconociendo que su apoyo a tolerancia cero en un momento determinado no fue lo más adecuado. Entonces, eso es una buena noticia en el sur, en el norte global. En el sur global sí pasa lo contrario. Pareciera que hay una ida al encarcelamiento masivo, ¿no? En líneas generales, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tiende a estar bastante informada en sus análisis estadísticos, sobre todo con países que reportan su situación, que es otro problema, que no lo vamos a tocar ahora, pero el tema de la estadística, el problema de la validez, la confiabilidad de los números es un real problema. Pero bueno, podemos tomar esto como líneas generales, con bastante cuidado, pero nos da un panorama bastante interesante de la situación de la privación de libertad a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial tenemos unos 11,2 millones de personas privadas de libertad. Hay que tomar esto en cuenta porque este número supera algunos países, ¿no? La población general de algunos países, como Bolivia, El Salvador, qué sé yo, que tienen poblaciones incluso menores a la población privada de libertad a nivel mundial. Y en líneas generales, en el mundo ha habido un aumento generalizado de las tasas de encarcelamiento y por supuesto vemos una caída importante al final, bueno, sobre todo en el caso de la pandemia, que es un poco lo que le estaba conversando, que hay un cambio significativo por, evidentemente, la situación especial de COVID-19, ¿bien? Sin embargo, eh, la población privada de libertad, aun cuando disminuyó por la pandemia, en el 2021 parece seguir aumentando nuevamente, ¿no? Lo que nos da un primer pantallazo de decir que las políticas que se aplicaron, ¿no? De descongestionamiento de las cárceles durante pandemia, parece que no continúan, ¿no? Parece que no se han mantenido y pareciera existir una nueva mirada al encarcelamiento en líneas generales, ¿bien? Es muy interesante ver también que la población privada de libertad a nivel mundial representa más del doble del número de personas que viven en República Centroamericana, Noruega, como les estaba diciendo, ¿no? Y un elemento muy importante también, que uno lo vemos en líneas generales, esto sí se ha mantenido, es que cuando uno lo ve por género, siempre la población privada de libertad, en caso del género de hombres, representa una proporción muchísimo mayor que las mujeres, ¿no? Un 94% quizás de la población privada de libertad mundial son hombres. Con respecto a las mujeres. Sin embargo, el número de mujeres privadas de libertad ha ido aumentando a un ritmo acelerado en el último tiempo, ¿no? De hecho, se está encarcelando hoy en día más mujeres que hombres, es decir, más un 35% mujeres contra un 16% de hombres que se ha venido encarcelando en los últimos tiempos, ¿no? Esto puede significar que hay una mayor, quizás, involucramiento de mujeres en algún tipo de comportamientos delictivos, o también puede ser un análisis que habría que hacer también con los propios sistemas de justicia penal, ¿bien? Algo muy interesante cuando uno analiza los números de las cárceles es que la estadística carcelaria no nos habla mucho de la estadística delictiva necesariamente de los países. Esto nos habla es cómo funciona el sistema de justicia en cada uno de los países, ¿ok? Acá hay una gráfica que es bastante interesante que demuestra un poco esto que les estaba hablando del clima penal en los países, ¿no? Fíjense que si tomamos acá el 2011 como un punto de partida, en todo lo que es América, ya vamos a ver una más desagregada, las tasas de encarcelamiento de 381 por cada 100.000 habitantes al 2019, pongamos antes de la pandemia disminuyen 376 en Europa, de 222 a 167 disminuye en Asia, de 106 aquí aumenta, 115 en Oceanía aumenta,
África se mantiene más o menos estable y a nivel mundial, bueno, hay una condición de aumento generalizado, ¿no? Acá lo vemos un poco más desagregado porque América del Norte hay que desagregarlo de América, ¿no? América Latina sobre todo porque a nivel comparativo no lo podemos tomar en cuenta por todas las condiciones distintas. Pero acá vemos, fíjense cómo América del Norte va bajando las tasas de encarcelamiento. eh, Acá vemos Europa Oriental va bajando las tasas de encarcelamiento, que es lo que hablo del norte global, y en el sur global van entonces en aumento. En América Latina y el Caribe van en aumento su tasa de encarcelamiento, y lo que es Austria, Nueva Zelanda, ¿no? La parte del sur también aumenta las tasas de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hay muchas investigaciones, muchas hipótesis al respecto, pero pareciera que entonces en el sur global se mantiene, ¿no? Sobre todo en el discurso político esta retórica de, eh, sobre todo en los vaivenes, ¿no? De las emergencias políticas, de los populismos penales, en la región donde hay una suerte de idea de que a mayor policiamiento, a mayor encarcelación, esa presión también de que los políticos hagan algo con el tema de la seguridad, hay entonces políticas que tienden a estos niveles, ¿no? También tiene que ver con la percepción de inseguridad y las tasas reales delictivas que hay en la región, ¿no? De hecho, hoy en día lo que es África, América Latina son los continentes más violentos, ¿no? Las tasas delictivas incluso vienen aumentando en muchísimos de los países y eso genera este círculo, ¿no? De quizás la parte política por, eh, digamos, satisfacer a sus potenciales votantes, tienden entonces a tener medidas cada vez más duras, ¿no? Ahí un elemento también interesante y que de alguna manera llama la atención es el tema del el estatus en cuanto a personas privadas de libertad con sentencia y sin sentencia a lo largo del tiempo, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay alrededor de unos 3 millones de personas privadas de libertad a nivel mundial que no tienen sentencia, es decir, que están privadas de libertad por las dudas, por si acaso, ya sea porque están en un proceso judicial esperando la condena o porque, bueno, se considera que hay elementos, cada uno de los códigos penales de los países tienen criterios para encarcelar sin condena, pero es un número interesante, bastante alto y que viene en aumento también, ¿no? Y que después incluso de la pandemia viene en aumento las tasas de encarcelamiento de personas sin condena. En el caso de la pandemia, nosotros vemos que la mayoría de las medidas que impactaron de alguna manera en descongestionar el sistema penitenciario fueron hechos sobre personas con sentencia, ¿no? Que quizás tiene una connotación interesante, sobre todo en el ámbito procesal, que probablemente fueron más bien beneficiarios de alguna medida de prelibertad que les correspondía por el tiempo, ¿no? Ya sea que una libertad condicional, un sacamiento de trabajo, alguna de las fórmulas alternativas de privación de la libertad, que en muchos casos lo que hicieron fue darse para que efectivamente descongestionar un poco las cárceles. Sin embargo, en la población sin sentencia, que de alguna manera, por el principio, ¿no? De que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, debería ser, digamos, o debió ser lógicamente el objetivo de estas medidas, no lo fue. Y sin embargo, en el 2021, la variación anual de personas privadas de libertad, pues vemos que sigue aumentando las personas sin sentencia, ¿no? Esto llama la atención. En el caso, quizás un poco más regional, acá centrándonos un poco más en Latinoamérica, estas estadísticas dan cuenta del aumento de las tasas de encarcelamiento, casi que hay un encarcelamiento masivo que se da, ¿no? Estos cortes de 2002 a 2020, en los cambios porcentuales vemos que todos han aumentado y algunos más del 100%, 200%, ¿no? 349% en el caso de Ecuador, lo cual llama la atención porque fíjense la crisis carcelaria eh, que hay y que estalló hace poco en Ecuador, ¿no? En El Salvador, 235, así sucesivamente. Entonces, esto va de la mano
con las propias crisis carcelarias. Ya vamos a ver un poco cómo funciona esta dinámica y por qué el encarcelamiento masivo evidentemente es problemático, ¿no? Si uno piensa en la problemática en las cárceles en líneas generales y cuando uno conversa con las personas investigadores que están en otros contextos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en todos los países, los problemas carcelarios tienden a ser más o menos lo mismo. De hecho, más del 50%, cercano al 50% de las cárceles a nivel mundial están hacinadas. Es decir, están sobrepasadas sus capacidades en un 50%, hasta en un 100% en muchos de los casos. Es decir, que es el tema del hacinamiento. Cuando hay hacinamiento, la institución empieza a debilitarse, porque evidentemente se ve superadas las capacidades que tiene para intervenir en la propia institución, los espacios se quedan chicos, la propia movilidad interna es mucho más difícil, los financiamientos de las instituciones carcelarias tienden a ser los mismos o cada vez menos, el personal tiende a ser escaso, entonces empieza toda una dinámica de problemas, sobre todo que empieza con el hacinamiento, que va también con la corrupción y empieza a debilitarse por el tema de la gobernabilidad. ¿Qué implica el tema de la gobernabilidad? Ya les dije al principio que las cárceles tienden a percibirse como mejores cuando no suenan en el discurso político. Entonces, si empieza el hacinamiento, empiezan a haber conflictos penitenciarios, empiezan a haber huelgas de hambre, empiezan a haber de este tipo de problemática, las soluciones tienden a ir a que la cárcel deje de sonar, ¿no? Entonces muchas veces se pierde el propio control de la institución carcelaria y se empieza a transferir a los propios privados de libertad. Dejen que hagan lo que quieran con tal de que no hagan ruido, ¿no? Con tal de que no hagan bulla. Entonces ahí empiezan a perderse mucho los controles directamente y los privados de libertad empiezan a establecer sus propios regímenes, sus propias formas de disciplina, sus propias organizaciones. Hay cárceles en Latinoamérica donde los funcionarios llegan hasta una reja y de la reja, esa que está casi que al principio de la entrada, para el resto de las cárceles, todo el control lo tienen los privados de libertad y la gobernabilidad llega hasta cierto nivel simplemente administrativo. Entonces ya cuando llegan a esos niveles, están todas las condiciones dadas para que la crisis carcelaria explote más o menos dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Condiciones de corrupción, condiciones de insalubridad que están en la mayoría de las cárceles mundiales, generan situaciones de violencia, ¿no? Este escenario, además que está muy marcado con un término que los criminólogos conocemos muy bien, que es el que se llama los procesos de prisionización. Es decir, los privados de libertad asumen valores, jerga, forma de actuar que son propios del entorno carcelario y lo asumen como una forma de vida. Ojo que los funcionarios también se prisionizan. Muchas veces los funcionarios también de alguna manera están privados de libertad, ¿no? Pasan horas largas de jornadas de trabajo vinculados con los privados de libertad y llega un momento en que uno no sabe distinguir muy bien quién es el privado de libertad, quién es el funcionario, porque prácticamente actúan igual. Por eso el tema de la salud mental es muy importante en las instituciones cerradas, el tema de las vacaciones adecuadas, el tema de recordarle a los funcionarios que están socializados, es muy importante, pero es un tema aparte que tiene que ver con la dinámica penitenciaria, pero forma parte de la realidad de las cárceles en líneas generales, ¿no? Entonces, esto genera además, conflictividades distintas, porque las cárceles se convierten en entornos criminógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que más bien fomentan o promueven comportamientos delictivos, ¿no? Es muy estudiado y ahí se ha estudiado mucho en las cárceles el tema de la rehabilitación, de la reinserción, ¿no? De la reeducación, y es muy difícil en condiciones como las que le acabo de describir, ¿no? Donde hay insalubridad, donde hay hacinamiento, donde hay ingobernabilidad de la parte institucional, que efectivamente se cumplan planes y programas específicos, adecuados de reinserción social, de tratamiento, para que lograr lo que llamamos el desistimiento del delito. Es decir, que la persona privada de libertad, cuando recupera la libertad, no reincida en un comportamiento delictivo, ya sea el mismo o uno nuevo, ¿no? Y la reincidencia lo podemos medir en distintos niveles y eso termina generando mayor conflictividad, ¿no? Hay un debate también que está pendiente, o que no está pendiente, no se da, ¿no? No está en la palestra pública, que tiene que ver con la funcionalidad de la cárcel. ¿Para qué es la cárcel, no? ¿Para qué tenemos la cárcel? ¿Cuál es digamos,
el funcionamiento de una institución como la cárcel en las sociedades modernas actuales, ¿no? Desde Michel Foucault, que fue uno de los primeros que estudió la cárcel a profundidad, que incluso él mismo dice en Vigilar y Castigar, la cárcel, no sé, tiene 400 años desde que la escribió, todos han dicho que es un fracaso, la cárcel ha fracasado en su eh, objetivo, digamos, de reinserción social, pero aún así es la institución que se sigue utilizando, ¿no? Entonces, hay dos miradas quizás. Uno, pensar la cárcel como un ente disuasorio. ¿Qué significa esto? Que las personas motivadas a cometer delitos se asusten de alguna manera o se inhiban a cometer delitos por el temor de ir privado de libertad, por el temor de ir a las cárceles. Esto alimenta quizás esa idea que el privado de libertad tiene que sufrir en una cárcel, que tiene que ir a pagar todos los que, ¿no? Que tiene que ser una suerte de ente donde la pasen muy mal para que no le queden ganas de volver a delinquir. Lo que sabemos de los estudios criminológicos es que no hay un efecto disuasorio realmente, ni con la pena, porque muchas veces también se quiere hacer un efecto disuasorio con las penas privativas de libertad, ¿no? Es decir, aumentar las penas a muchos años, que sea más difícil que salgan a la libertad, que tengan cumplimiento efectivo en la cárcel. Si son 20 años, que estén los 20 años en la cárcel para generar ese efecto disuasorio. La realidad es que no hay un efecto disuasorio, sobre todo cuando los sistemas de justicia penal en todos nuestros países se dedican de alguna manera a condenar a las personas que son más fáciles de condenar, es decir, las personas que tienen mayores vulnerabilidades o que de alguna manera tienen un nivel de sesgo de discriminación en líneas generales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una sobrepoblación, la población privada de libertad está sobredimensionada, una prevalencia de personas afrodescendientes y latinos, ¿no? Y eso no es casual porque tiene que ver con una sociedad también que tiene una suerte de prejuicio ante ciertas características y en todos los países vamos a ver más o menos unas dinámicas similares, ¿no? Siempre son personas vulnerables porque también son las más fáciles de condenar. Hay muchos estudios que nos demuestran, por ejemplo en Estados Unidos, que ante un delito similar hay mayor probabilidad de encarcelamiento de una persona afrodescendiente que una persona blanca de clase media por el mismo tipo de delito. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, cuando hay dinámicas en ciertos contextos delictivos, la cárcel no representa un susto, ni siquiera. Y cuando hay carreras delictivas ya formadas, pues recordemos que muchas instituciones ya fallan, por ejemplo, cuando hay un menor de edad se involucra en comportamientos delictivos. Y yo he entrevistado a menores de edad que me dicen, mira, no, yo de aquí salto a las mayores, ¿no? Es decir, ya tienen previsto que efectivamente salen a la cárcel, que van a seguir robando y que ya en la cárcel tienen un amigo, un primo, alguien del barrio que los va a recibir bien, entonces no les genera un susto necesariamente la institución carcelaria, sino forma parte incluso de la vida que van a tener cuando deciden cometer cierto tipo de delito, cuando las condiciones estructurales en las sociedades no se modifican de alguna manera para que si en ciertos contextos el delito no sea una opción de vida necesariamente. La otra idea es la incapacitación. Es decir, vamos a utilizar las cárceles para que por lo menos eso que está en privado de libertad no vuelvan a cometer delitos, que quizás tiene alguna lógica un poco mayor, pero sería idóneo que se aplicara solamente para los casos más graves y no para todo tipo delictivo, que es muy común, sobre todo en nuestros contextos, ¿no? La cárcel deja de ser un ente, digamos, que debería ser excepcional hacer básicamente la regla o la norma, ¿no? Cualquiera que cometa un delito, así sea primario, así sea la primera vez, etcétera, lo privo de libertad. Entonces lo meto con otros individuos que ya tienen carreras delictivas mucho más formadas. Básicamente lo estoy enseñando a ser mejor delincuente. En las cárceles hacen licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados en comportamiento delictivo. Y además aprenden más, tienen más contactos, tienen más forma, aprenden que es un estilo de vida que pueden llevar, etcétera. Por eso son criminógenas. Las cárceles debería ser la última opción para ciertos tipos de comportamientos delictivos, para ciertos individuos, donde podemos aplicar otra forma como la libertad condicional, como el trabajo comunitario, como un montón de cosas se pueden hacer antes de privar a alguien de libertad. Pero lastimosamente se hace lo contrario con este pensar de que efectivamente hay que castigar de forma, digamos, mm, de forma masiva, ¿no? Entonces, bueno, un poco este era el panorama que quería conversar o presentar aquí de forma sucinta, de forma rápida, para, bueno, comenzar después
a debatir un poco esta información. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy enriquecedor, muy visual, ha sido muy claro en tus explicaciones. Ya se ha ido mencionando por el chat este tema, así que lo vamos a abrir, que es sobre el debate social existente, debate social y debate político que existe sobre la política criminal de El Salvador y del modelo implantado por Bukele. Hay Mm. múltiples estados y partidos políticos que incluyen medidas de política criminal inspiradas en el modelo de Bukele. ¿Hasta qué punto crees que este modelo es exportable a otros países? Muy actual, muy interesante pregunta, ¿no? Eh, Quizás el modelo Bukele ha tenido muchísima fama en los últimos tiempos porque efectivamente las tasas de homicidio en El Salvador han disminuido de forma excepcional, de forma real, ¿no? Y de alguna manera ese resultado puede quizás verse como algo muy positivo y algo exportable para otros países. De hecho, muchos políticos ya uno va viendo incluso en las redes sociales, ¿no? Necesitamos un Bukele en cada país, ¿no? El Bukele. Pero hay que analizar con pensamiento crítico muy bien lo que está sucediendo o lo que puede suceder en un país como El Salvador, ¿no? En primer lugar, hay que contextualizar que El Salvador tiene como una población de 6.4, 6.5 millones de habitantes. Y eso ya es un elemento importante a analizar, sobre todo cuando piensan en exportar este tipo de medidas a otros contextos, ¿no? Lo otro es que la política criminal está basada en el estado de excepción. Y esto es un problema importante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es el ámbito de la acción policial se militarizó. Es decir, El Salvador está militarizado de hace tiempo, ¿no? Y toda la política criminal ha sido enmarcado en el tema de la militarización. Además, se le agregaron condiciones especiales a los militares, a los policías, para detener de forma infragante o no a todo aquel que considere sospechoso, ¿no? Es decir, habiendo problemas, saltándose lo que son los debidos procesos. ¿A qué se refiere con esto? Hay muchas denuncias hoy en día de ONG y de muchas instituciones por un masivo encarcelamiento, no solamente de personas que participan dentro de las maras, las tres alas de las maras que tiene El Salvador, la Mara Salvatrucha y las dos secciones del barrio 18, sino que además cualquiera que vieron por allí que como portación de cara, ¿no? Que parecieran, no sé, etcétera, lo pasan. De hecho, muchas denuncias de padres y de familiares que dicen, mira, mi hijo no está en las pandillas, aún así se lo llevaron, una suerte de redada que hicieron y no se sabe dónde está, no sabemos cómo está, porque además hubo un encarcelamiento masivo, es decir, 6.4 millones de habitantes y tiene 75.000 privados de libertad. De hecho, una tasa de encarcelamiento más o menos como de 1.200 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Es decir, que en El Salvador se puede decir más o menos que, no sé, como entre 6 o 7 de cada 10 hombres jóvenes están privados de libertad. Entonces, claro, eso genera una condición específica donde se entiende claramente por razones situacionales que el delito violento baje porque está todo militarizado, ¿no? Un poco lo que sucedió en pandemia en muchos países cuando se aplicaron el estado de excepción para controlar el tema de los contagios, ¿no? Las tasas delictivas en la mayoría de los países bajaron porque evidentemente todo lo que fue la interacción social disminuyó, muchos delitos más emigraron al cibercrimen, otras formas de comportamiento delictivo, pero eh, basada en el estado de problemático. Otro inconveniente que tenemos es que en El Salvador ya hay muchas denuncias, incluso hay como 140 muertos en condiciones de privación de libertad, además de juicios masivos. Es decir, en el debido proceso, cuando hay un homicidio, por ejemplo, se tiende a investigar para determinar responsabilidades individuales, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Cuál fueron digamos, el accionar de cada uno, ¿no? En El Salvador se ampliaron leyes para que los fiscales juzguen a individuos por una lista sábana. O sea, estos 20 pandilleros por el homicidio y condenados esos 20 completos y hay penas de 200 años, de 100 años. Entonces, la idea de la mega cárcel de Bukele es la incapacitación, es decir, incapacitar a los maras
y tenerlos ahí el resto de su vida. Entonces tienes cárceles masivamente encarceladas que no tienen visita porque tienen criterios de máxima seguridad, no tienen deporte, no tienen recreación, no tienen educación, no tienen nada. Es decir, 30 minutos que lo sacan al pasillo central a hacer un tipo de ejercicio más o menos para que se estiren y les dan unas charlas de valores y los vuelven a meter a las cárceles y eso es problemático, ¿no? Yo me pudiese equivocar, pero uno puede pronosticar de alguna manera por lo que se conoce del sistema y un poco lo que hemos conversado, es que este tipo de sistemas tiende a desfinanciarse. Es muy difícil mantener una cárcel tan grande porque tiene un costo muy importante en dinero. Las cárceles son sumamente costosas. Entonces, lo más probable es que el financiamiento no se sostenga por tanto tiempo y teniendo una masa de población ya hacinada, van a haber conflictividades y eso probablemente haga un rebote, incluso en un repunte de las cifras delictivas, si no se toman otras políticas públicas que de alguna manera logren modificar las condiciones estructurales que dieron origen a las maras. Si eso no se da, hay un problema grande. Por eso yo no creo que sea un modelo exportable ni que sea lo adecuado. De hecho, si vemos la estadística que les presenté, básicamente ha habido un encarcelamiento masivo en todos nuestros países y las tasas delictivas no disminuyen. O sea, no hay una correlación entre el encarcelamiento masivo y la disminución de tasas delictivas. Pareciera que ocurre lo contrario. Muchas gracias, Carlos, por darnos tu opinión como experto en este tema. Siguiendo por la línea de la política criminal, es muy conocida la política de tolerancia cero como forma de reducir la criminalidad y la reincidencia de los criminales. Y me gustaría saber qué dicen los estudios científicos respecto a la política de tolerancia cero y si puedes ponernos algún ejemplo de caso de éxito o en el que al contrario ha sido contraproducente. Sí, en líneas generales, tolerancia cero no ha sido una política criminal exitosa, sobre todo en los países conocidos donde se ha aplicado tolerancia cero. Recordemos que tolerancia cero nace de una política específica en la ciudad de Nueva York, ¿no? Con Rudy Giuliani, con Bratton como jefe de la policía, donde lo que hicieron fue aplicar medidas duras de, de captación, de encarcelamiento, incluso a situaciones, incluso a faltas leves, ¿no? Tolerancia cero a todo. Lo que pasa, lo que no se dice de tolerancia cero y también lo que aplicaron en Nueva York es que no solamente fue tolerancia cero en el sentido de un policiamiento máximo, sino que también hubo una inversión importante en otro tipo de políticas sociales y comunitarias, de educación, etcétera, en muchos programas de ayuda, sobre todo a jóvenes que estaban como en riesgo, digamos, social, etcétera. Eso no se dice mucho. Entonces se vende mucho como que esas medidas efectivamente disminuyeron en Nueva York el delito. Lo que no se dice también es que en esa década en Estados Unidos ya las tasas delictivas venían bajando en todos los estados. O sea que muy probablemente iban a bajar, digamos, utilizaran o no tolerancia cero en Nueva York. Por eso es un debate mayor. Lo cierto es que tolerancia cero se ha comprado incluso en Latinoamérica, en muchos países. De hecho, a Giuliani, sobre todo a Bratton, se ha contratado como asesor muchos estados para que traigan tolerancia cero a muchos países, ¿no? En Venezuela sucedió, de hecho le llamaron el plan Bratton porque un alcalde de Caracas era como que el encargado de este tipo de políticas, contrataron a Bratton como tal, y los medios decían, llegó el superpolicía a Nueva York, ahora sí, agarrar, ¿no? A disminuir el delito, y empezaron a generar la medida de tolerancia cero como típico, ¿no? Es decir, un reorganizamiento policial, la utilización de un software Compass para tratar de hacer mapas del delito, medir, etcétera, empezar a hacer policiamiento masivo, patrullaje, etcétera, etcétera. Resultado, casi nada de disminución de delitos. Y así en muchísimos estados, ¿no? Yo creo que lo que funciona es a nivel de mediático, a nivel político, porque de alguna manera logra ver que algunos actores políticos están haciendo algo, ¿no? Y da como una respuesta inmediata a las demandas sociales. Mira, estamos mucho policía en la calle, mucho patrullaje, ¿no? Muchas tácticas situacionales de prevención del delito que pueden llegar a funcionar a corto plazo, puede llegar a funcionar en un corto, mediano plazo, pero hay que ampliar las medidas
en otros lugares de otra manera porque el repunte viene o un desplazamiento del delito hacia otros lugares. Pero en líneas generales, en conclusión, tolerancia cero no ha sido una política exitosa en lo que conocemos en la región. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Uno de los asistentes a la masterclass, llamada Candy, cuando estaba comentando, estaba explicando en la presentación todo el tema del hacinamiento en las cárceles, preguntaba si realmente es posible lograr la rehabilitación de los internos en esas situaciones. Qué dura pregunta, porque la respuesta va a ser un poco dura. Yo lo dudo mucho. De hecho, hay muchas investigaciones que determinan así tajantemente que realmente la cárcel no rehabilita, no reinserta, ¿no? Van a haber casos exitosos, por supuesto, de personas que probablemente pasan por un establecimiento penitenciario y desisten del comportamiento del delito, pero pasa mucho, es decir, lo que priva allí más son sus propias características, sus propias herramientas internas de personalidad y posiblemente el tipo de apoyo social que tenga afuera que le permite de alguna manera vincularse de forma distinta. Probablemente ha sido delitos no poco primarios, por ejemplo, es decir, personas que no tienen una carrera delictiva formada o que no entienden el delito como una forma de vida. También en las cárceles hay mucha gente que ni siquiera debería estar allí, que está en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y por su propia condición de vulnerabilidad prefiere muchas veces asumir hechos y que sean condenados porque muchos asesores jurídicos les dicen que es la mejor manera para que salga más rápido, porque si va a juicio son muchos años, y si lo condenan entonces es peor. Entonces se juega mucho con eso en los establecimientos penitenciarios y lo que se llaman los juicios abreviados, ¿no? Juicios abreviados, que te siento, mira, ven acá, tienes estos elementos, nos sentamos el fiscal, el juez y vamos a llegar a un acuerdo, di que fuiste culpable, etcétera, te damos la menor pena posible y viste que a las tres cuartas partes de la pena sale libertad condicional, etcétera, te conviene más y mucho, bueno, sí, condenados y van a la cárcel y probablemente no tenían nada que ver. Pero mal asesoramiento, también el tema del acceso a la justicia, el desconocimiento también de los sistemas de justicia, hace que los más vulnerables sean más fáciles de condenar. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas investigaciones demuestran que más del 80% de las condenas son juicios abreviados. O sea, eso que vemos en las películas, ¿no? De que el juicio, el tribunal va y va a juicios, se hacen menos del 20% de los casos. La mayoría son juicios abreviados, rápidos. Entonces, el tema de la cárcel rehabilitadora es un verdadero problema en conflicto. Yo no creo que la institución carcelaria, y muchas investigaciones respaldan esta opinión, realmente rehabilita o reinserte, mucho menos en este tipo de condiciones, ¿no? Lo ideal serían, bueno, cárceles que menos se parezcan a una cárcel y probablemente condiciones de encarcelamiento que no sea de tantos años. Entre una persona tenga más años privados de libertad, más probabilidades tiene de reincidir en comportamientos delictivos. Porque más se acostumbra a la vida penitenciaria, más se acostumbra al mundo delictivo y evidentemente va perdiendo incluso contacto con la sociedad convencional, digamos. Entonces, y cada vez se le resulta más difícil salir. También el otro tema es cómo lo recibe la sociedad. ¿Quién le da trabajo? A una persona que ha pasado por una cárcel, ¿no? Y eso hace ese etiquetamiento, ese estigma de haber pasado por el sistema de justicia, hace que efectivamente siga siendo marginado, siga siendo excluido y muchas veces no hay muchas condiciones materiales de sobrevivir y tienden entonces a reincidir en comportamiento delictivo. Por eso hace falta mucho política también postpenitenciaria para que efectivamente garanticemos que estas personas elijan actividades convencionales y no el delito como forma de vida y así lograr el desistimiento. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta. También ha surgido otra pregunta, que es ¿cuáles son las diferencias principales entre los sistemas penitenciarios en diferentes países? Que ya has explicado un poco, pero sobre todo saber cuáles son las lecciones aprendidas de estos diferentes o de estas diferencias entre los sistemas penitenciarios y si piensas que hay algún país referente en cuanto a su sistema. Y muy interesante. Bueno, en líneas generales,
las cárceles tienen que funcionar igual, más o menos en todos los países, ¿no? Por supuesto que hay sistemas que tienen condiciones un poco más dignas, más saludables, o que de alguna manera se acoplan más a lo que son las normas, las reglas internacionales, ¿no? Las normas de Mandela, por ejemplo, recomendadas para los periodos de libertad, y funciona más o menos igual, ¿no? Hay otros sistemas también que se llaman mixtos, otros sistemas, por ejemplo, en Estados Unidos, que esto también es interesante mencionarlo, que son, por ejemplo, sistemas donde las cárceles son privadas o son administradas por empresas privadas, otros son mixtas y siempre vuelve este debate, ¿no? Sobre todo ahora con la emergencia de muchas posturas políticas que estén más quizás enmarcadas, ¿no? En lo que se conoce en la tradición política de derecha, que empiezan a pensar nuevamente en el tema de la privatización de las cárceles. Y lo que se ha demostrado, y se demuestra en muchos estudios, que la privatización de las cárceles no resuelve los problemas carcelarios que se pretenden, digamos, resolver con la privatización, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salubridad, o por ejemplo, que sea mucho menos costoso para el Estado los sistemas penitenciarios teniendo cárceles privadas. Lo que se demuestra es que no reduce, digamos, el gasto, que es bastante, no resuelve el tema hacinamiento, no resuelve el tema eh, salubridad, y generan otro tipo de problemas también importantes, ¿no? Las cárceles privadas, para que sean rentables, tienen que haber concesiones por mucho tiempo. Y en Estados Unidos hay muchos casos documentados, por ejemplo, de casos de corrupción de fiscales y jueces que se alinean con las empresas privadas para que manden, ¿no? Privados de libertad, que implica más dinero y más rédito, etcétera. Entonces, más bien se corrompe todo el principio de justicia en ese sentido, ¿no? Hay otras experiencias que son mixtas, ¿no? De repente se privatiza de repente solamente no sé, la alimentación o la limpieza, que puede de alguna manera coexistir o convivir de alguna forma en el tema de las cárceles, ¿no? Cuando pensamos en cárceles, modelos exitosos, quizás lo que más se escucha son los modelos, bueno, como siempre, los países nórdicos, ¿no? Son como ejemplos en todo, lo que es, bueno, Noruega, ¿no? Finlandia, Suiza y también Canadá. Tienen un sistema penitenciario que es bastante interesante y se promueve mucho, pero a mi modo de ver tiene también que ver con las condiciones socioculturales que tienen esos países y por el tipo de criminalidad también que tienen, ¿no? Por ejemplo, no hay carteles de droga, no hay el tema del narcotráfico, no está tan evidenciado ya, tema de sicariatos, ¿no? Estos tipos de comportamientos muy asociados al tráfico de drogas no se ve mucho en estos países, pero sí tienen algo interesante, que es que las penas tienden a ser no tan largas, más de 10 años difícil que se condene a alguien, por ejemplo, en Finlandia, y las cárceles no parecen cárceles, es decir, parecen más bien centros de como comunidades terapéuticas. Sin barrotes, ¿no? Las celdas no tanto son celdas, sino son habitaciones adecuadas, idóneas para un tratamiento, una rehabilitación, una reinserción social. Las penas tienden a ser cortas, son cortos espacios los que están en privados de libertad, y hay un montón de fórmulas alternativas. Es decir, la cárcel se tiende a utilizar efectivamente como excepcional o para los casos más graves. Entonces, tienes libertad condicional, tienes trabajo comunitario, libertad condicional con trabajo comunitario, o sea, un montón de acciones supervisadas evidentemente por el Estado para que las personas cumplan pena, no necesariamente privadas de libertad. Y eso hace que sea un sistema penitenciario descongestionado, no hay tanto hacinamiento y la reincidencia es mucho menor. Las tasas de reincidencia en estos países rondan el 20 o el 30%. Entonces es mucho menor en comparación con otros países y pudiese tomarse como, como algunos modelos que para pensarse y pensar en reformas en otros contextos. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por la respuesta. También nos ha preguntado otra persona de la audiencia si, en tu opinión, piensas que deberían adaptarse los sistemas penitenciarios a las realidades de los países. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Porque por eso es problemático el tema de uno dice, bueno, de importar o exportar modelos, es difícil exportarlo exactamente tal cual
por todos los contextos, ¿no? Evidentemente que tiene cada uno de los países, ¿no? Incluso el tipo de criminalidad que hay en cada uno de los países. Lo ideal sería adaptar claramente los sistemas penitenciarios a las realidades socioculturales, pero pensando en no necesariamente en un encarcelamiento masivo, no en una cárcel como castigo demasiado duro. Por supuesto que hay casos que tienen que estar privados de libertad, ¿no? No, tampoco interpreten que es que estoy justificando, ¿no? Con este discurso, o como dicen por ahí, poniéndose uno del lado de los presos y no de la gente de bien, ¿no? Sino pensando objetivamente en políticas que sean adecuadas para reducir la criminalidad. Si lo que estamos haciendo no funciona, vamos a pensar entonces en reformas para que efectivamente funcione, pensando en una reducción efectiva de la criminalidad. Las cárceles, reitero, tienden a ser criminógenas. Entonces, usémoslas menos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Vale, pues ya por ir terminando, la última pregunta, ya lo siento por el resto que hay, no podemos responder por temas de tiempo. Ya la última pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es la importancia de la colaboración entre las instituciones penitenciarias, las organizaciones comunitarias y también otras entidades que se dedican a la prevención de la reincidencia y a la rehabilitación de los individuos? Mm. Bueno, permíteme contestarte esa pregunta con un ejemplo, un story time, un ejemplo de la vida real. Cuando yo estuve como subdirector penitenciario, en ese periodo particular había una movida, una reforma penitenciaria en Venezuela. Eso hizo que se generaran cárceles modelo que nos iban a servir como control para luego transferir esa política a nivel nacional. Y una de las cárceles modelo lo tenía todo, era un centro de rehabilitación absoluto, había todo un equipo multidisciplinario, habían criminólogos, habían psicólogos, habían psiquiatras, habían médicos, había todo. Y había un tratamiento individualizado para los privados de libertad. Era una cárcel que mantenía una población privada de libertad pequeña relativamente para poder efectivamente atender a la población privada de libertad. Y había un caso que para el propio sistema y para los propios funcionarios era la evidencia empírica de que la rehabilitación era cierta y era adecuada y era posible, porque era un joven que dio un cambio comportamental, conductual de vida tan impresionante desde que llegó a la institución hasta que egresó y salió. De hecho, salió con un proyecto de vida que trabajó con su psicóloga, con su terapeuta, un proyecto de vida con metas y planes a corto, mediano y largo plazo. Era la bandera de la rehabilitación para nosotros. Dijimos, sí se puede, por lo menos uno. Todo el esfuerzo valió la pena para uno. Al tiempo, yo me lo consigo privado de libertad en otro establecimiento penitenciario en Yare 3. Cuando yo lo veo privado de libertad, a mí me indignó así como que pero era la bandera, era la evidencia empírica de que esto funcionaba. Lo increpo, le digo, mira, pero ¿qué haces aquí? A ti te encanta estar privado de libertad definitivamente, todo lo que hicimos por ti, le hago toda una descarga tipo papá. A lo que él me responde, me dice, mire, jefe, yo le voy a decir la verdad que fue lo que pasó. Yo salí con toda la intencionalidad, tal cual, de no meterme otra vez en comportamiento delictivo, por eso fue mi compromiso con mi terapeuta, eso fue mi compromiso con todo lo que hice. De hecho, salí a trabajar. Salió y efectivamente todo el entorno que se le había buscado, ¿no? El tema de el sostenimiento también de la familia, ¿no? De todos los vínculos adecuados, logró empezar a trabajar en una empresa. En Venezuela en ese momento había el régimen laboral era que tú entrabas a trabajar por 3 meses como periodo de prueba y después de los 3 meses quedabas fijo para trabajar en la empresa, ¿no? En Venezuela, particularmente, está prohibido el tema de conocer los antecedentes penales, precisamente para garantizar, digamos, utópicamente, que los privados de libertad logren una inserción laboral adecuada, ¿no? En otros países no pasa así. Por lo menos acá en Argentina, los antecedentes penales son requisitos que llevas con el currículo cualquier empresa. Trae DNI, currículo, etcétera, y certificado de antecedentes penales. Bueno, lo cual ya excluye un montón de privados de libertad, así quieran mejorar su vida de trabajo, digamos, dignos, ¿no? En este caso, él empezó a trabajar y a los 3 meses las empresas allá tienen formas de, con policía, etcétera, los recursos humanos tienen formas de identificar si alguien tiene antecedentes penales. Identificaron que tenía antecedentes penales, 3 meses de prueba, lo echaron. Empezó a trabajar en otra empresa, pasó lo mismo, 3 meses, no le renovaron el contrato. Ya después no lo contrataban más.
Me dice, jefe, mi hija menor se enfermó, tenía fiebre. Mi mujer me empezó a mirar mal. Yo me sentía mal porque me sentía una carga para ellos. No estaba produciendo, no estaba trabajando. Lo último que hice fue volver a llamar a mis contactos, a mis amigos, a los compis, etcétera, y volvió a robar, volvió a caer privado de libertad. Claro, cuando él me lo cuenta de esta manera, para mí fue un baño de realidad, ¿no? De agua fría, decir así. Y me hice la pregunta, y les hago la pregunta, ¿qué tan preparada está la sociedad para recibir a los privados de libertad, aunque efectivamente quieran cambiar, ¿no? Y esto es una reflexión que implica el tema de la reinserción social y la rehabilitación, porque no es solamente la cárcel, no es solamente el sistema. Pudiésemos tener una cárcel de oro, una cárcel idónea, con un tratamiento adecuado, pero si la propia sociedad no está preparada efectivamente para brindar oportunidades idóneas, no estamos haciendo nada. Por eso lo llevo mucho a la pregunta que tú dices, bueno, ¿qué importancia es las ONG? ¿Qué importancia son otras instituciones? ¿Qué importancia es tener un sostenimiento adecuado, un seguimiento, una política postpenitenciaria? Porque probablemente si uno hubiese tenido un lugar a donde acudir, decir, mira, me quedé sin empleo, mi hija está enferma, a lo mejor alguien le hubiese asesorado, bueno, vete al tal lugar que te dan el medicamento gratis, tranquilo, dame a ver con contactos que tenemos, qué sé yo, con empresas que ya habíamos contactado para este tipo de situaciones y filtramos y te ubico laboralmente en algún lado. Si hubiese algún tipo de institución, un tipo de política que efectivamente logre contener este tipo de casos, yo estoy seguro que él no hubiese reincidido en un comportamiento delictivo. Pero nada, es un comentario, es un story time que lo traigo a colación para la reflexión y para que pensemos la importancia de entender los sistemas de justicia, el sistema penitenciario, la importancia de involucrarnos en esto, porque los privados de libertad no es que son otros allá que son tan distintos a nosotros. Cuando uno va a una cárcel, uno ve que es la reproducción de la propia sociedad en chiquito. O sea, vemos gente como nosotros, vemos gente normal, vemos gente que puede estar allí, que no tiene por qué estar allí. Hay de todo en la cárcel. Y por supuesto hay casos terribles, hay casos que cometieron cosas espeluznantes, pero otros casos que están allí que ni siquiera saben por qué están allí. O sea, hay toda una dinámica, un mundo, un submundo allí que vale la pena conocer y que vale la pena intervenir pensando en que efectivamente, si lo hacemos bien, eso va a ser un beneficio para nosotros como sociedad, porque de ahí va a salir alguien a la calle, indiscutiblemente. ¿Cómo va a salir a la calle? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, ese nivel de conciencia creo que es muy importante debatirlo en estos espacios académicos. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Estoy completamente de acuerdo con que en muchas ocasiones nos fijamos en mejorar los sistemas penitenciarios, que obviamente también es importante, pero no nos damos cuenta del peso que tiene la sociedad y la responsabilidad que tiene la sociedad cuando todas esas personas que han pasado por un proceso de rehabilitación en una prisión, pues salen de ahí y lo importante que es nuestra acogida como ciudadanos de esas personas para que no vuelvan a reincidir. Así que bueno, después de esto concluimos la masterclass sobre sistemas penitenciarios. Confiamos en que todos vosotros hayáis podido adquirir una visión más cercana de los desafíos enfrentados por los profesionales dedicados a la prevención, al análisis y a la investigación criminal. Y como he dicho al principio, aquellos interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, no dudéis en solicitar cita para asesoramiento o para entrevistas por videoconferencia, con tal de poder resolver cualquier consulta que tengáis y así poder resolver vuestra plaza. Dicho esto, Carlos, en nombre de Elisa Institute y de toda la audiencia, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a nuestros alumnos. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre dispuesto a compartir saberes. Bueno, y a todos vosotros, si os ha resultado útil la masterclass, dejarnos un comentario y compartir estos conocimientos con vuestros contactos y con vuestros compañeros de trabajo, ya que es la mejor forma que tenemos todos para contribuir a crear esa cultura criminológica. Os esperamos en lisainstitute.com y en lisanews.org. Que tengáis un feliz día y cuidaos mucho.